Hoy vamos a hablar de ese cuarto secreto, un cuarto secretico que aplican no solo modelos profesionales, sino grandes artistas, incluso jugadores profesionales para mejorar sus resultados. Quédate hasta el fin del video para regalarte más información. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander Zapata y hoy vamos a hablar de ese cuarto secreto que ayuda a que puedas tener mejores resultados y hacer ese modelo profesional o que tienen esos modelos profesionales y que también incluso aplican artistas, jugadores. Y antes que esto, te quiero agradecer por seguir las redes sociales, por estar viendo esta información. Se nota que quieres mejorar como modelo, que quizás también vas a entrar apenas y quieres empaparte de muy buena información. Entonces, gracias por dar like, por suscribirte, por compartir esta información, activar la campanita para que seas una de las primeras personas en recibir estos nuevos videos. Gracias, porque de alguna u otra forma poco a poco vamos creciendo cada vez más rápido, el canal sigue creciendo, más suscriptores de una forma orgánica. También si tienes comentarios, hay personas que ya están dejando sus comentarios, pero también me gustaría escuchar qué opinión tienes o que de alguna u otra forma qué video te gustaría de que hablara. Si tengo el conocimiento, con mucho gusto subiré un video hablando de esos temas. Si no, pues también con toda la humildad del mundo te diré, oye, voy a aprender o no lo sé, porque de alguna otra forma pues tampoco es que no la sepamos todos, simplemente somos otra persona más apasionada en crecimiento, en constante aprendizaje. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de ese cuarto secreto que para mí es muy importante, que quizás no lo tengamos tan en cuenta, que no lo han hablado, que yo soy uno de los que hablo mucho de esta clase de temas con mis modelos desde el inicio, cada vez lo escuchamos más porque está muy de moda la física cuántica. Por fortuna ya el tema de la ley de atracción dejó de ser algo como muy esotérico, muy hecho para los orientales y por allá, pues que eso lo veíamos como la meditación y todo eso. No, afortunadamente hace poco, pues hace unos años atrás, unos científicos, cosa que eso ya estaba muy comprobado, se dieron cuenta de las vibraciones de nuestros pensamientos. Y desde que esos científicos dijeron, oiga, sí, que los pensamientos tienen poder, desde ahí ya se ha puesto más de moda todo esto de mindfulness, la meditación, el hablar de la física cuántica, de la atracción y todo esto. De alguna otra forma no es que esté de moda, es un tema que lleva años. Yo creo que pues desde nuestros principios como civilización se ha usado este principio, que nos lo han negado quizás por vendernos otra clase de información, principalmente la iglesia, y que nos tienen como el poder de creación fuera de nuestro alcance. Pero hoy te quiero decir que de alguna otra forma, y aunque suene loco lo que estoy hablando dentro del canal, porque es de la webcam, esto tiene que ver muchísimo, muchísimo que ver con tus resultados, porque de alguna u otra forma, otro de esos secreticos importantes que tienen los grandes modelos y las personas que tienen claro, porque algo que se dice o es un dicho que me encanta, es que la persona que tiene claro hacia dónde va, tiene el 50% del camino recorrido, y tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque si tú entiendes el poder de la visualización y tienes claro, y esto es el secreto, la visualización, tienes claro de alguna u otra forma tus resultados a tener, es decir, tú te preparas, haces tu show, antes de hacer tu show un día antes lo estás visualizando, bueno, cómo va a ser, cómo voy a llegar, cómo voy a saludar. Obviamente hay muchas cosas que van a ver saliendo, recurriendo en el camino, pero si tú tienes ese poder de visualizarlo, de decir, bueno, voy a obtener esos resultados, dejo que fluya obviamente, pero quiero estos resultados, y los estás visualizando constantemente desde que te levantas hasta que te acuestas, vas a acelerar un proceso creativo, cuántico, como lo quieras llamar, de energías que van a mover a que ese resultado se te dé a tu favor. Muchas veces lo que hacemos es pensar todo lo contrario y nos levantamos es pensando en que tengo una deuda, que no tengo plata, que me debo esto, que me hace falta lo otro, creemos y sentimos carencia por todo lado. Entonces después, ay, pero ¿por qué no me llega el dinero? O llega el dinero y me desaparece. Entonces cuando entendemos que es de fluir en eso y que es de visualizar, que en vez de estar pensando en todo eso negativo, porque esos, como digo yo, aplicar la fe de forma negativa, es decir, la fe es esperar lo mejor
Y el miedo es esperar lo peor. Entonces, cuando tú estás esperando de que, ay, no me va a alcanzar, ay, que esto, pues te estás aplicando la forma errónea de la fe, pero igual estás aplicando la fe, sino a tu manera, pensando en que te va a llegar lo peor. Entonces, cuando entiendes el poder de esta fe y de la visualización, después hablaremos quizás más un poco de la fe, pero cuando visualizas, y les hablo de otro estudio que fue comprobado y hecho científicamente en Rusia, con un equipo de baloncesto. Esto ya lo hablé en otro de los videos, en donde se pusieron el 80% de estos jugadores dividieron tres grupos. El 80% del primer grupo, el 80% estuvo practicando físicamente y un 20% visualizando los resultados en la biblioteca. El segundo grupo estuvo el 50% visualizando los resultados en la biblioteca y el 50% practicando físicamente. Y el tercer grupo estuvo el 80% en la biblioteca visualizando los resultados, teniendo éxito, y un 20% físico. Y adivinen que el mejor equipo y que tuvo mejores resultados fue el último, el que estuvo la mayoría de tiempo concentrado y enfocado en atraer sus resultados. Entonces, algo que no hemos entendido, porque nos han dicho que hay que trabajar duro, mates del duro, que sin trabajo duro no hay plata. Güey, no te enseñaron a trabajar inteligentemente, porque puedes estar 80%, como le digo yo a mis modelos, visualizando y activos para que el 20% sea la parte explícita y lo de menos. Entonces, cuando entiendes este proceso universal lindo de la visualización, te das cuenta que debes de estar trabajando más en esto, en tu mente, en tu concentración, en tu meditación, en poder ponerte en esa vibración de lo que estás visualizando, más que estar poniendo el trabajo duro y fuerte y más horas, porque puedes poner todo el trabajo, pero si no te lo crees, no estás constantemente visualizando lo que quieres, el universo lo vas a ver cada vez y todo lo que quieres más lejos. Entonces, esto es importante dentro de tus resultados, dentro de lo que quieres a nivel personal, a nivel familiar. Debes de visualizar lo que quieres, dedicarle tiempo a esto con emoción, con ganas, sentir esos resultados ya tangibles. Es otro de los secretos, no solo en mi vida, que le ayudo y le hago entender a los modelos que es muy importante. No digo que no pongan el trabajo físico, hay que ponerlo y con todas las ganas y el hambre del mundo, pero si fuera ese trabajo físico le meto mucho esfuerzo mental y enfoque, concentración a mis resultados y una buena visualización, voy a tener mejores resultados comprobados científicamente. O sea, no te lo estoy diciendo ni lo estoy inventando. Vas a fluir mucho mejor en el universo, vas a entender ese proceso cuántico, lindo, creador de la visualización, que de alguna u otra forma no lo han quitado y no lo han dicho, oye, no, tú no tienes derecho a crear y eso está fuera de ti, y espera a ver si el universo te da la suerte de ponerte un cliente con plata. No, güey, eso tú lo atraes y tú eres el contexto y tú eres la que estás visualizando esos resultados. Y por eso cuando me dicen a veces que, ay, mira, esto está malo, yo le digo, vamos y vemos la página, hay una modelo que la está llevando toda. O sea, quizás sí hay otras que le está yendo mal, pero es que esa modelo tiene clarísimo que quiere y por eso ya a veces está haciendo menos esfuerzo y se la está llevando toda, toda, toda. Pero es que ya está visualizando aquí el próximo viaje, el BMW que está pagando, ya está pagando un piso de tanto. Entonces ella visualiza lo mejor, atrae lo mejor, el universo se conspira o digamos que de alguna otra forma confabula a su favor. Esto es natural, es una ley que el que quiera profundizar mucho, hay mucha información sobre la física cuántica y visualización en internet. Bueno, te dejo con este último secretico, o no último, vamos a seguir dando más secreticos. Por eso recuerda seguir el canal, suscribirte, activar la campanita para que estos secreticos, tipsitos que no solo te sirven a nivel personal, sino a nivel de facturación, a nivel de muchas cosas que pueden mejorar tu vida. Por eso sigue nuestro canal, sigue nuestras redes sociales y por eso recuerda que sin capacitación no hay paraíso.